3 golpes débiles en una puerta de madera. Eso fue todo lo que se necesitó para que un hombre muerto volviera a respirar. Jack Holloway no había escuchado una voz humana en 3 años. No había sentido el calor de otra alma desde que la nieve se llevó a su esposa Emma y al hijo que nunca llegó a conocer. Su cabaña en Montana era un ataúd de troncos, donde el silencio pesaba más que el hielo del invierno. Pero esa madrugada de 1880, cuando el alba apenas rozaba el horizonte blanco, alguien tocó su puerta. Y del otro lado no había esperanza, sino desesperación pura. Una mujer de rodillas sobre la nieve, con un bebé envuelto en trapos sucios, 4 niños descalzos temblando detrás de ella, y una súplica que helaría hasta el corazón más duro. No me salve a mí, Señor. Sálvelos a ellos. Déjeme morir aquí. Sarah Brennan había caminado 8 kilómetros bajo una tormenta mortal, no para vivir, sino para entregar a sus hijos antes de rendirse. Antes de seguir con esta historia, déjame pedirte algo de corazón. Yo soy solo un narrador que intenta poner comida en la mesa de mi familia, contando estas historias que necesitan ser escuchadas. Si este inicio te atrapó, si quieres saber qué pasó realmente cuando Jack abrió esa puerta y cambió su destino para siempre, ayúdame con 3 cosas muy sencillas. Primero, dale me gusta a este video. Es gratis y me ayuda muchísimo a que más personas conozcan estas historias. Segundo, suscríbete al canal. Con tu suscripción, YouTube me ayuda a seguir creando contenido y yo puedo seguir alimentando a mi familia haciendo lo que amo. Tercero, déjame un comentario diciendo de qué país o ciudad me estás viendo. Me encanta saber quién está del otro lado escuchando estas historias. ¿Eres de México, Colombia, Argentina, España? Escríbelo abajo. Tu apoyo hace la diferencia entre que yo pueda seguir contando estas historias o tenga que buscar otro trabajo. Gracias de corazón. Ahora sí, volvamos con Jack y Sarah, porque lo que viene es aún más duro de lo que imaginas. Lo que Jack no sabía esa mañana era que salvarlos significaría enfrentarse a una ciudad entera que los consideraba malditos, a lobos hambrientos que rondaban cada noche y a un invierno tan brutal que ni siquiera los más fuertes sobrevivían. Pero lo peor no sería el frío ni el hambre. Sería descubrir que un hombre puede estar más muerto por dentro que cualquier cadáver bajo la tierra, y que a veces la única forma de volver a la vida es abrir la puerta cuando todo tu instinto te grita que la cierres. Porque en la frontera de Montana, donde la nieve borra los caminos y el viento arrastra los nombres de los muertos, la línea entre la redención y la condena es tan delgada como el aliento que sale de los labios de un niño congelado. Y Jack Holloway estaba a punto de cruzarla. Montana, en 1880, no era un lugar para los débiles. Era un desierto blanco que se extendía hasta donde la vista se perdía, donde el viento aullaba como alma en pena, y la nieve caía tan espesa que borraba el mundo entero. Las cabañas estaban separadas por kilómetros de soledad, y los hombres que vivían allí aprendían rápido que la tierra no perdona, no negocia y no tiene piedad. Jack Holloway había construido su cabaña con sus propias manos 5 años atrás, cuando todavía creía en el futuro. La había levantado tronco por tronco pensando en Emma, su esposa de ojos verdes y risa fácil, imaginando a los hijos que llenarían ese espacio con voces y pasos pequeños. Pero la frontera tiene una forma cruel de destrozar los sueños. Emma murió en el parto 3 años atrás, sangrando sobre las mismas tablas de madera que Jack había barnizado con tanto cuidado. El niño nunca respiró. Y desde ese día, Jack dejó de ser un hombre para convertirse en un fantasma que respiraba. La cabaña se volvió un mausoleo. Jack no limpiaba, no barría, no encendía más fuego del necesario para no congelarse. La ropa de Emma seguía colgada donde ella la había dejado. La cuna vacía permanecía en la esquina, cubierta de polvo, como un recordatorio constante de lo que pudo ser y nunca fue. Jack pasaba los días cortando leña, cazando lo mínimo para sobrevivir y bebiendo whisky barato hasta que el dolor se adormecía lo suficiente para cerrar los ojos. No hablaba con nadie. Cuando bajaba al pueblo de Redemption Springs una vez al mes para comprar provisiones, los comerciantes ya sabían que no debían intentar conversación. Jack pagaba en silencio, cargaba su caballo y desaparecía de vuelta a su tumba de madera.
Los vecinos lo llamaban el ermitaño de la colina norte, y las mujeres del pueblo murmuraban que estaba maldito, que la muerte lo seguía como una sombra. Y quizás tenían razón, porque Jack ya no sentía nada, ni hambre real, ni frío verdadero, ni siquiera rabia, solo un vacío tan profundo que había olvidado cómo se sentía estar vivo. Pero algo en él no se había rendido del todo. Tal vez era la terquedad que corre por las venas de los hombres que eligen la frontera. Tal vez era el recuerdo de Emma diciéndole la noche antes de morir: «Prométeme que seguirás adelante, Jack. Prométeme que no te convertirás en piedra». Él nunca cumplió esa promesa. Se convirtió en algo peor que piedra. Se convirtió en un hombre que seguía moviéndose, pero que por dentro estaba completamente muerto. Cada mañana se levantaba sin saber por qué. Cada noche se acostaba esperando no despertar. Y así pasaron 3 años, uno tras otro, con el invierno enterrando la cabaña bajo metros de nieve, y Jack enterrándose más profundo en su propio infierno silencioso. Hasta esa madrugada de febrero de 1880, cuando 3 golpes en la puerta rompieron el único pacto que Jack había hecho consigo mismo: nunca más dejar que nadie se acercara lo suficiente como para volver a perderlo. Los golpes fueron tan débiles que Jack pensó que era el viento jugando con la madera, pero se repitieron 3 veces, suaves, casi tímidos, como si quien estuviera del otro lado temiera más molestar que morir congelado. Jack se levantó de la silla donde había pasado la noche, con la botella de whisky vacía rodando a sus pies. La escarcha cubría las ventanas por dentro, y afuera la tormenta había amainado apenas 1 hora atrás. Nadie caminaba en esas condiciones. Nadie en su sano juicio se arriesgaba a cruzar 8 kilómetros de nieve, bajo un cielo que amenazaba con volver a descargar su furia. Jack abrió la puerta con brusquedad, listo para despedir a quien fuera. Y entonces la vio. Sarah Brennan estaba de rodillas sobre la nieve, con el rostro tan pálido que parecía hecho de cera, los labios azules, los ojos hundidos por el hambre y el agotamiento. En sus brazos, envuelto en trapos sucios que alguna vez fueron una manta, un bebé de apenas semanas lloraba con un gemido débil y ronco. Detrás de ella, 4 niños, descalzos, temblando, con los pies ensangrentados dejando huellas rojas sobre la nieve blanca. Sarah levantó la vista hacia Jack, y lo que él vio en esos ojos lo golpeó más fuerte que cualquier puño. No había súplica, había rendición. «No vine a pedirle que me salve a mí, Señor», dijo con voz quebrada, apenas un susurro rasposo. «Vine a rogarle que tome a mis hijos. Aliméntelos esta noche, solo esta noche. Yo me iré. Déjeme acostarme en la nieve. Ya no puedo más». Jack se quedó paralizado. No había abierto esa puerta para nadie en 3 años. Y ahora el mundo le ponía enfrente exactamente lo que más temía: responsabilidad, necesidad, vida exigiendo ser salvada. Los niños lo miraban con ojos enormes y oscuros, sin decir nada, porque ya habían aprendido que las palabras no cambian nada cuando tienes el estómago vacío y los pies congelados. La niña mayor, que no tendría más de 8 años, sostenía la mano de los gemelos, 2 niños de 5 o 6 años que se abrazaban para darse calor. Y la más pequeña, una niñita de quizás 3 años, se aferraba a la falda raída de su madre con deditos que ya empezaban a ponerse morados por el frío. Jack debió cerrar la puerta. Debió decir que no podía, que apenas tenía para sí mismo, que no era su problema. Eso es lo que habría hecho cualquier hombre sensato en la frontera, donde la supervivencia es individual y la caridad es un lujo que nadie puede permitirse. Pero algo en la forma en que Sarah Brennan estaba dispuesta a morir con tal de que sus hijos vivieran una noche más le recordó a Emma. Le recordó cómo ella había luchado por respirar mientras le suplicaba que cuidara al bebé, que lo protegiera, que no lo dejara solo. Y Jack no había podido salvar a Monina a ninguno de los dos. Había visto cómo la luz se apagaba en los ojos de Emma mientras la sangre empapaba las sábanas, y había sostenido en brazos al niño que nunca lloró, nunca respiró, nunca tuvo oportunidad. «Entren», dijo Jack con voz ronca, casi sin reconocer el sonido de sus propias palabras. «Todos. Ahora». Sarah lo miró como si no entendiera. «Señor, yo no...»
No puede cargar con todos nosotros. Pero Jack ya había tomado al bebé de sus brazos y estaba jalando a la niña mayor hacia adentro. Entren o se mueren aquí, decidan rápido. Sarah se derrumbó, literalmente. Sus piernas cedieron y cayó de rodillas sobre el suelo de madera de la cabaña, sollozando sin control mientras los niños entraban tropezando, temblando, mirando alrededor con una mezcla de miedo y alivio. Jack cerró la puerta de un golpe, y el silencio del exterior fue reemplazado por el sonido de respiraciones entrecortadas, llantos ahogados, y el crepitar del fuego que él avivó con manos torpes. No sabía qué estaba haciendo. No sabía si tenía suficiente comida, suficiente leña, suficiente fuerza para esto. Pero mientras envolvía a los niños en las mantas que Emma había tejido, mientras Sarah temblaba en el suelo incapaz de moverse, Jack sintió algo que no había sentido en 3 años: el peso de ser necesario. Y ese peso, por más aterrador que fuera, también era lo único que lo había hecho sentir vivo desde que Emma cerró los ojos para siempre. La primera noche fue un caos silencioso. Jack no sabía cómo cuidar niños. No sabía cómo calmar el llanto del bebé que berreaba de hambre, ni cómo quitarles a los otros el miedo que llevaban incrustado en los huesos. Sarah estaba tan débil que apenas podía sostener la cabeza, así que Jack tuvo que improvisar. Calentó agua, encontró un poco de harina y grasa de cerdo, y preparó una papilla espesa que los niños devoraron como lobos hambrientos. La niña mayor, Lucy, le dijo entre lágrimas que no habían comido nada sólido en 4 días. Los gemelos, Sam y Ben, tenían los pies tan lastimados por caminar descalzos sobre la nieve que Jack tuvo que lavarles las heridas con agua tibia mientras ellos mordían trapos para no gritar. La pequeña Lily no soltaba a su madre, aferrándose a ella con una desesperación que partía el alma. Y Sarah, con los ojos cerrados y temblando bajo 3 mantas, murmuraba una y otra vez: «Perdón, perdón, perdón». Jack no entendía a quién le pedía perdón. ¿A Dios? ¿A sus hijos? ¿A él? No importaba. Lo único que importaba era que estaban vivos. Por ahora. Al amanecer, Jack inspeccionó sus provisiones con el estómago encogido. Tenía harina para 2 semanas y la racionaba bien. Medio saco de frijoles, un poco de tocino salado, casi nada de sal ni azúcar. Y 6 bocas que alimentar, contando la suya. Las matemáticas eran brutales. No llegarían ni a la mitad del invierno con lo que tenía. Tendría que cazar. Pero la tormenta había espantado a los ciervos hacia las montañas, y los conejos escaseaban. Peor aún, los lobos estaban hambrientos. Jack había escuchado sus aullidos durante la noche, más cerca de lo normal, rondando la cabaña como fantasmas grises que olían la debilidad. Miró a Sarah, que dormía exhausta en su propia cama, la que había sido de Emma, con el bebé en brazos. Los niños estaban acurrucados junto al fuego. Lucy, velando el sueño de sus hermanos con ojos que parecían demasiado viejos para su edad. Jack apretó los puños. No podía fallarles. No otra vez. No como le falló a Emma. Pero la realidad de la frontera no perdona las buenas intenciones. A la tercera noche, uno de los gemelos, Ben, empezó a toser. Era una tos seca, rasposa, que le sacudía todo el cuerpito y le dejaba sin aire. Jack reconoció el sonido. Pulmonía. Había visto morir a hombres adultos por esa misma tos en cuestión de días. Sarah, todavía débil pero ya más lúcida, preparó un té de corteza de sauce y obligó al niño a beberlo aunque llorara. «No te vas a morir, mi amor», le susurraba mientras le frotaba el pecho con grasa caliente. «No te voy a dejar». Pero Jack veía en sus ojos el mismo terror que él sentía. Si Ben moría, los demás perderían la esperanza. Y sin esperanza, el invierno los mataría a todos. Esa noche, Jack no durmió. Se sentó junto al fuego con el rifle sobre las rodillas, escuchando los aullidos de los lobos que se acercaban cada vez más y la tos de Ben, que rasgaba el silencio como un cuchillo. El 4.º día, Jack tomó una decisión. Tenía que bajar al pueblo. Necesitaba medicinas, más comida y quizás conseguir trabajo o crédito en la tienda general. Se lo dijo a Sarah mientras ella amamantaba al bebé con dificultad. Apenas producía leche por la desnutrición. «No vaya»,
le suplicó Sara con voz ronca. En el pueblo nos odian, nos echaron. Dijeron que éramos una vergüenza, que mis hijos eran el castigo de Dios por mis pecados. Jack la miró sin entender. ¿Qué pecados? ¿Ser pobre? Sara bajó la vista avergonzada. Mi esposo murió hace un año. Se cayó de un techo que estaba reparando. Nos dejó con deudas. El dueño de la casa nos echó. La iglesia nos dio limosna 2 veces. Y luego dijeron que yo debía buscar trabajo, que era una carga para la comunidad. Intenté trabajar, señor Holloway. Trabajé limpiando, lavando ropa, lo que fuera. Pero con 5 niños, nadie me quería emplear. Y cuando pedí más ayuda, me dijeron que era mi culpa, que debía haber sido mejor esposa, mejor cristiana. La rabia ardió en el pecho de Jack como brasas. Bajó al pueblo de todas formas. Redemption Springs era un lugar miserable. Una calle principal de barro congelado, una docena de edificios de madera, una iglesia blanca con la pintura descascarada, y gente que se creía justa solo porque no se habían muerto de hambre todavía. Jack entró a la tienda general y pidió crédito. El comerciante, un hombre gordo llamado Morton con bigotes engrasados, lo miró con desprecio. ¿Crédito para qué, Holloway? ¿Para alimentar a esa mujer y su camada de bastardos? Jack sintió cómo la sangre le hervía. Son niños, niños hambrientos. Morton se encogió de hombros. No es mi problema, ni el tuyo. Esa mujer es una carga. Si tuviera dignidad, se habría ido a un asilo o habría entregado a los niños a familias decentes. Jack agarró a Morton por el cuello de la camisa y lo estrelló contra el mostrador. Dime dónde está tu dignidad cuando tu barriga está llena y tu conciencia está podrida. El alguacil entró antes de que Jack pudiera hacer algo peor y lo sacó a empujones. Lárgate, Holloway, y llévate a esa mujer de vuelta a donde vino antes de que cause más problemas. Jack volvió a la cabaña con las manos vacías y el corazón lleno de furia, pero encontró algo inesperado. Lucy había logrado atrapar 2 conejos con trampas que Sammy y Ben le ayudaron a armar. Eran pequeños, flacos, pero era comida. Sara los preparó con manos temblorosas, estirando cada pedazo de carne para que alcanzara. Esa noche comieron en silencio, y por primera vez, Jack sintió algo parecido a la gratitud. No por la comida, sino por la forma en que esos niños luchaban por sobrevivir. Lucy, con solo 8 años, ya pensaba como adulta. Los gemelos, a pesar del miedo y la enfermedad, ayudaban en lo que podían. Y Lily, la pequeña, había empezado a sonreírle a Jack cuando él le pasaba cerca. Una sonrisa chiquita, tímida, que le derretía algo dentro del pecho que creía congelado para siempre. Pero la tregua duró poco. A la semana de estar juntos, los lobos atacaron el gallinero improvisado donde Jack guardaba 3 gallinas viejas que ponían huevos de vez en cuando. Escuchó el escándalo a medianoche. Cacareos desesperados, gruñidos salvajes, el sonido de madera astillándose. Salió corriendo con el rifle, descalzo sobre la nieve, y vio a 4 lobos grises desgarrando a las gallinas. Disparó 2 veces, mató a uno. Los otros huyeron llevándose los cadáveres. Jack se quedó parado en la nieve, jadeando, con el rifle humeante en las manos y la sangre de las gallinas manchando la nieve como tinta roja. Sara salió corriendo detrás de él, descalza también, gritándole que volviera antes de congelarse. Pero Jack no se movió. Miraba las huellas de los lobos alejándose hacia el bosque y sabía que volverían. Volverían por más, porque eso es lo que hacen los depredadores. Huelen la debilidad y no se detienen hasta devorarla toda. Esa misma semana, el reverendo del pueblo apareció en la cabaña sin avisar. Era un hombre alto y delgado, con ojos de águila y una Biblia bajo el brazo. «Vine a hablar con usted, señor Holloway», dijo con voz solemne. Jack lo hizo pasar de mala gana. El reverendo miró a Sara y a los niños con una mezcla de lástima y desaprobación. «La gente del pueblo está hablando. Dicen que usted tiene a esta mujer viviendo aquí sin estar casados. Eso no es correcto ante los ojos de Dios». Jack sintió ganas de echarlo a patadas. ¿Y dejarlos morir en la nieve era correcto ante los ojos de Dios? El reverendo suspiró. «No vine a juzgarlo, hijo. Vine a ofrecerle una solución. Cásese con ella.
Así la protege legalmente, y los niños también. De lo contrario, el pueblo podría quitarle a los pequeños y llevarlos a un orfanato. Sara palideció. Jack apretó los puños. ¿Es una amenaza? Es la realidad, respondió el reverendo con calma. Haga lo correcto. Cuando el reverendo se fue, Jack y Sara se quedaron en silencio largo rato. Finalmente, Sara habló con voz quebrada. No tiene que hacer esto, señor Holloway. Yo puedo irme, llevarme a mis hijos y... ¿A dónde?, interrumpió Jack con dureza. ¿Al pueblo que los echó? ¿A otro invierno que los matará? Sara empezó a llorar en silencio, mordiéndose los labios para no sollozar frente a los niños. Jack se pasó las manos por el rostro, exhausto. No quería casarse, no quería reemplazar a Emma, pero tampoco quería que se llevaran a esos niños, que los separaran, que los convirtieran en huérfanos institucionales sin nombre ni futuro. Lo haremos, dijo finalmente. Nos casaremos, pero que quede claro, esto no es por amor, es por supervivencia. Sara asintió, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Lo sé, y le agradezco igual. 2 días antes de la boda, Jack encontró algo que cambiaría todo. Estaba limpiando el desván de la cabaña buscando mantas viejas que pudieran servir para los niños cuando tropezó con una caja de madera que no recordaba haber subido allí. Estaba cubierta de polvo y telarañas, escondida detrás de unas tablas sueltas. La abrió con manos temblorosas y el corazón se le detuvo. Dentro estaban las cosas de Emma, su vestido de novia hecho a mano, las cartas que ella le había escrito cuando él trabajaba en los aserraderos, un diario de tapas de cuero gastado y una cajita de metal con el broche de plata que había pertenecido a la abuela de Emma. Jack no había tenido el valor de abrir esa caja en 3 años. Había subido todo ahí el día del funeral porque no soportaba verlo, porque cada objeto era un puñal en el pecho. Pero ahora, con las manos sucias y la respiración entrecortada, abrió el diario. Las primeras páginas eran de cuando Emma estaba embarazada, llenas de ilusión y planes. Nombres para el bebé, dibujos de la cuna que Jack construiría, recetas que quería enseñarle cuando creciera. Y luego, en las últimas entradas, escritas con letra temblorosa, Emma había escrito algo que Jack nunca supo que existía. 15 de enero de 1877. Tengo miedo, pero no del parto. Tengo miedo de dejarte solo, Jack. Te conozco. Sé que si algo me pasa, te vas a enterrar vivo en esta cabaña y no vas a dejar que nadie más entre. Pero te ruego, amor mío, que si muero, no dejes que mi muerte te mate también. Prométeme que vas a seguir viviendo, que vas a abrir esta puerta si alguien la toca, que vas a ser el hombre bueno que conozco, no el fantasma amargo en el que podrías convertirte. No quiero que me recuerdes como tu condena, quiero que me recuerdes como la razón por la que todavía crees en la bondad. Jack leyó esas palabras 1, 2, 3 veces, hasta que las lágrimas le nublaron la vista. Emma lo había conocido mejor que él mismo. Había predicho exactamente lo que él haría, cómo se cerraría al mundo, cómo se pudriría en vida. Y sin embargo, le había pedido lo contrario. Le había pedido que viviera, que fuera bueno, que abriera la puerta. Jack bajó del desván con el diario apretado contra el pecho y encontró a Sara sentada junto al fuego, remendando la ropa de los niños con hilo que había deshilachado de su propia enagua. Ella levantó la vista, vio las lágrimas en los ojos de Jack y supo que algo había pasado. ¿Está bien, señor Holloway? Jack se sentó frente a ella, con las manos temblorosas, y le mostró el diario. Mi esposa, Emma, ella sabía que iba a morir, y me pidió que no me dejara morir con ella. Sara leyó las palabras en silencio, y cuando terminó, tenía lágrimas también. Era una mujer sabia, dijo con voz suave. Y tenía razón, usted es un buen hombre, Jack. Lo supe desde el momento en que nos dejó entrar. Jack negó con la cabeza. No soy bueno, soy egoísta. Los dejé entrar porque no soportaba verlos morir, como vi morir a Emma. Los salvé para salvarme yo. Sara le puso una mano sobre la suya y fue la primera vez que se tocaban sin ser por necesidad. Eso también es bondad. Salvar a otros para salvarnos nosotros mismos no nos hace menos buenos, nos hace humanos. Esa noche, Jack tomó una decisión.
Le dio a Sara el broche de plata de Emma para que lo usara el día de la boda. «Es lo único de valor que me queda de ella», le dijo, «y creo que Emma querría que lo tuvieras tú». Sara se quedó sin palabras, sosteniendo el broche como si fuera algo sagrado. «No puedo aceptar esto. Es de su esposa, y ella me pidió que siguiera viviendo», respondió Jack con firmeza. «Que abriera la puerta, que fuera bueno. Ustedes son esa puerta, Sara. Tú y tus hijos. No están reemplazando a Emma, están cumpliendo su último deseo». Sara rompió a llorar, pero esta vez no eran lágrimas de vergüenza o desesperación. Eran lágrimas de algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. Y Jack, por primera vez desde que Emma cerró los ojos, sintió que tal vez, solo tal vez, merecía seguir respirando. La mañana de la boda, Jack se despertó con un nudo en el estómago que no tenía nada que ver con el hambre. Se iba a casar con Sarah Brennan en 2 horas, frente al reverendo y algunos testigos del pueblo que vendrían más por chismear que por bendecir la unión. Pero no era el matrimonio lo que lo atormentaba, era la razón detrás de él. ¿Lo hacía por los niños? ¿Por proteger a Sara de los buitres del pueblo que querían arrebatarle a sus hijos? ¿O lo hacía porque en el fondo, en algún rincón oscuro de su corazón, necesitaba llenar el vacío que Emma había dejado? Se miró en el pedazo de espejo roto que colgaba en la pared y no reconoció al hombre que le devolvía la mirada. Tenía ojeras profundas, la barba descuidada y los ojos de alguien que había visto demasiada muerte. «¿Qué estoy haciendo?», murmuró para sí mismo. Pero antes de que pudiera responder, escuchó la risa de Lily en la otra habitación, ese sonido cristalino que le recordaba que había algo más grande que su propio dolor. Había vidas que dependían de él, y eso era suficiente, o al menos tenía que serlo. Sara tampoco durmió esa noche. Mientras los niños dormían amontonados junto al fuego, ella se quedó despierta mirando el techo de madera, sintiendo el peso de la decisión que estaba tomando. Se iba a casar con un hombre que no la amaba, que apenas la conocía, que estaba haciendo esto por obligación y decencia. ¿Qué clase de matrimonio era ese? ¿Qué clase de vida le esperaba? Peor aún, ¿qué clase de ejemplo les estaba dando a sus hijos? Lucy ya era lo suficientemente grande para entender que esto no era un cuento de amor. Ya había visto cómo el pueblo los rechazaba, cómo su propia madre se arrastraba de rodilla en rodilla, mendigando misericordia. Y ahora vería a su madre casándose con un extraño por pura supervivencia. Sara se mordió los labios hasta hacerlos sangrar. Quería ser fuerte, quería creer que estaba haciendo lo correcto, pero la vergüenza la carcomía por dentro como un gusano en una manzana podrida. No quería ser una carga, no quería que Jack la mirara con lástima el resto de sus días. No quería vivir una mentira. Cuando amaneció, Sara reunió el valor para hablar con Jack antes de que llegara el reverendo. Lo encontró afuera, cortando leña con golpes secos y violentos, como si estuviera descargando toda su frustración en los troncos. «Jack», dijo con voz temblorosa. Él se detuvo, el hacha en alto, y la miró. «No tiene que hacer esto», continuó Sara, las palabras saliendo atropelladas. Yo puedo irme. Puedo llevar a los niños y buscar otro lugar. No quiero que usted se case conmigo por lástima. No quiero ser su penitencia». Jack bajó el hacha lentamente y la clavó en el tronco. «¿Crees que esto es lástima?», preguntó con voz ronca. Sara asintió, sin poder mirarlo a los ojos. «Sé que le recuerdo su pérdida. Sé que cada vez que ve a mis hijos piensa en el hijo que no tuvo. Y sé que esto es solo un arreglo para cumplir con lo que el reverendo exige. Pero yo no quiero vivir así. No quiero que me odie por haberlo obligado a esto». Jack dio un paso hacia ella y Sara retrocedió instintivamente, pero él no se detuvo. La tomó de los hombros con firmeza, obligándola a mirarlo. «Escúchame bien, Sarah Brennan. Esto no es lástima, y no me estás obligando a nada. ¿Sabes qué vi cuando abrí esa puerta hace 2 semanas? Vi a una mujer dispuesta a morir para que sus hijos vivieran. Vi a alguien que caminó 8 kilómetros bajo una tormenta mortal, sin pensar en sí misma ni un segundo. Vi valentía, vi sacrificio, y sí, me recordó a Emma, pero no de la forma que piensas». Jack respiró hondo. Las palabras le salían con dificultad.
como si las estuviera arrancando de algún lugar profundo. Emma me pidió que siguiera viviendo, que abriera la puerta, y yo no lo hice. Me enterré vivo durante 3 años. Pero ustedes, tú y tus hijos, me están dando una razón para volver a respirar. Así que no, esto no es caridad, esto es egoísmo. Te estoy usando para salvarme a mí mismo. Y si alguien debería sentir vergüenza aquí, soy yo. Sara lo miró con los ojos llenos de lágrimas, sin saber qué decir. Nunca había visto a un hombre hablar con tanta honestidad brutal. Nunca había conocido a alguien que admitiera su debilidad en lugar de ocultarla detrás de falsa nobleza. ¿De verdad cree eso?, susurró. ¿Que nos está usando? Jack asintió. Sí, porque la verdad es que no sé si puedo amarte como amé a Emma. No sé si algún día podré mirarte y no ver un recordatorio de todo lo que perdí. Pero lo que sí sé es que no voy a dejar que te quiten a tus hijos. No voy a dejar que ese pueblo de hipócritas te juzgue por ser pobre. Y no voy a dejar que te rindas. Porque si tú te rindes, Sara, yo también me rindo. Y no puedo hacer eso. No, otra vez. Las palabras quedaron flotando en el aire frío de la mañana, crudas y honestas, sin ningún adorno romántico. Y Sara, por primera vez en mucho tiempo, sintió que alguien le estaba diciendo la verdad en lugar de lo que creían que quería escuchar. «Entonces lo haremos», dijo Sara con voz firme, limpiándose las lágrimas. «Nos casaremos, pero con una condición». Jack arqueó una ceja. «¿Cuál?» «Que seamos honestos el uno con el otro. Siempre. Nada de mentiras piadosas. Nada de fingir que esto es algo que no es. Si algún día me mira y siente resentimiento, me lo dice. Si yo siento que soy una carga, se lo diré. Porque si vamos a hacer esto, Jack, tiene que ser construido sobre la verdad, aunque duela». Jack extendió la mano y Sara la estrechó. El apretón fue firme, casi como un pacto comercial. Pero había algo más en ese contacto. Un entendimiento. No era amor, no era pasión, pero era respeto. Y en la frontera, donde la gente moría por cosas mucho menos importantes, el respeto valía más que cualquier promesa romántica. 2 horas después, Jack Holloway y Sarah Brennan se casaron en la sala principal de la cabaña. El reverendo leyó los votos con voz monótona. Los pocos testigos del pueblo que asistieron murmuraban entre ellos, y los niños miraban la ceremonia con ojos grandes y confundidos. Cuando el reverendo dijo, «Puede besar a la novia», Jack y Sara se miraron incómodos, y finalmente Jack le dio un beso breve en la mejilla, casi fraternal. No hubo aplausos, no hubo celebración, pero cuando Sara se volteó hacia sus hijos y vio el alivio en los ojos de Lucy, supo que había tomado la decisión correcta. Y Jack, al sentir el broche de plata de Emma brillando en el vestido remendado de Sara, sintió que tal vez Emma estaba en paz, porque él había cumplido su promesa. Había abierto la puerta, y ahora, por primera vez en 3 años, no estaba solo. ¿Y tú, amigo? ¿Alguna vez has tenido que tomar una decisión que te partió el alma pero salvó tu vida? Porque eso es lo que acabas de ver. 2 personas rotas, uniéndose no por amor, sino por algo mucho más poderoso, la necesidad de sobrevivir. Y ahora viene lo más duro, porque casarse fue solo el principio. Lo que Jack y Sara no sabían es que el invierno todavía no había mostrado sus peores garras. Comenta aquí abajo, ¿habrías hecho lo mismo que ellos? ¿Te habrías casado por supervivencia? ¿O habrías dejado que el destino decidiera? Y si esta historia te está llegando al corazón, dale me gusta y suscríbete, porque tu apoyo me permite seguir trayendo estas historias que nos recuerdan que no estamos solos en nuestras luchas. Vamos juntos hasta el final de esta historia. Te lo prometo. La primera semana después del matrimonio fue más difícil que todo lo anterior. No porque faltara comida o porque el frío arreciara, sino porque la tensión dentro de la cabaña era tan densa que podía cortarse con cuchillo. Jack dormía en el suelo junto al fuego, dejándole la cama a Sara y el bebé. No hablaban más de lo necesario. «Buenos días. Buenas noches. ¿Necesitas más leña?» Los niños sentían la incomodidad y se movían de puntillas, como ratones asustados. Lucy intentaba ayudar más de lo que debía, cargando agua helada del pozo hasta que las manos se le agrietaban. Los gemelos se peleaban menos y obedecían más.
como si temieran que cualquier problema pudiera romper el frágil equilibrio. Y Lily, la pequeña, dejó de sonreír. Jack lo notó, y le dolió más de lo que quería admitir. Había convertido la cabaña en una prisión silenciosa. Exactamente lo que Emma le había rogado que no hiciera. Pero no sabía cómo arreglarlo. No sabía cómo ser un esposo cuando su corazón todavía sangraba por el anterior matrimonio. No sabía cómo ser un padre cuando nunca había tenido la oportunidad de serlo. Todo estalló una noche de febrero. Jack volvió de cazar con las manos vacías por cuarta vez consecutiva. Los ciervos se habían ido, los conejos escaseaban, y los lobos seguían rondando, cada vez más audaces, acercándose a la cabaña en plena luz del día. La frustración de Jack era un volcán a punto de explotar. Entró a la cabaña dando un portazo, tiró el rifle en la esquina y se dejó caer en la silla con la cabeza entre las manos. Sarah estaba cocinando lo último que les quedaba, una sopa aguada de frijoles con un pedazo de tocino rancio. «No hay nada ahí afuera», dijo Jack con voz muerta. «Nada. Si no consigo cazar pronto, no llegaremos a marzo». Sarah siguió revolviendo la olla en silencio, y ese silencio fue la chispa. «Di algo, maldita sea», gritó Jack, poniéndose de pie. «Di que tienes miedo. Di que te arrepientes. Di lo que sea, pero deja de mirarme como si fuera tu verdugo». Los niños se encogieron. Lucy abrazó a Lily, pero Sarah se volteó lentamente, con la cuchara de madera todavía en la mano, y lo miró con ojos llenos de fuego. «¿Quieres que diga algo?», respondió Sarah con voz temblorosa pero firme. «Está bien, aquí va. Sí, tengo miedo. Tengo miedo cada maldita noche. Tengo miedo de que mis hijos mueran de hambre. Tengo miedo de que los lobos rompan la puerta. Tengo miedo de que usted se despierte un día y decida que ya no vale la pena cargar con nosotros. Pero ¿sabes qué más tengo? Tengo rabia. Rabia de que el mundo sea tan cruel. Rabia de que mi esposo muriera y me dejara sola. Rabia de que el pueblo nos haya echado como perros. Y sí, rabia de que usted me trate como una extraña cuando se supone que ahora somos familia». Sarah tiró la cuchara en la olla, salpicando caldo caliente. «No le pedí que me amara, Jack Holloway, pero sí le pedí honestidad. Y usted me está mintiendo cada vez que finge que no existo, cada vez que duerme en el suelo como si mi presencia en su cama lo contaminara, cada vez que evita mirarme a los ojos porque le recuerdo lo que perdió». Las lágrimas corrían por su rostro, pero su voz no flaqueó. «Así que sí, dígalo. Diga que se arrepiente. Diga que quiere que nos vayamos, pero tenga los pantalones para decirlo de frente». Jack se quedó paralizado. Nadie le había hablado así en años. Nadie lo había desafiado, confrontado, obligado a verse en el espejo. Y lo que vio no le gustó. Vio a un cobarde, un hombre que salvó a una familia para sentirse noble, pero que los trataba como fantasmas porque no tenía el valor de aceptar que estaban vivos, que eran reales, que lo necesitaban no como un mártir, sino como un ser humano. «Tienes razón», dijo finalmente, con voz rota. «Tienes toda la maldita razón». Se dejó caer de rodillas en el suelo con las manos temblando. «Me arrepiento, pero no de haberlos salvado. Me arrepiento de haber sido tan cobarde, de haberlos tratado como caridad cuando ustedes me salvaron a mí, de haber usado a Emma como excusa para no sentir nada». Levantó la vista hacia Sarah con los ojos rojos. «No sé cómo ser lo que necesitas. No sé cómo ser esposo, no sé cómo ser padre, pero quiero aprender. Si todavía me lo permites». Sarah lo miró largo rato, con el pecho agitado, las mejillas mojadas. Luego, lentamente, se arrodilló frente a él. «Yo tampoco sé cómo hacer esto», susurró. «No sé cómo ser esposa de alguien que no elegí. No sé cómo dejar de sentir vergüenza por necesitar ayuda. No sé cómo mirar a mis hijos y prometerles que todo saldrá bien cuando no lo sé». Extendió una mano temblorosa y la puso sobre la de Jack. «Pero podemos aprender juntos. Podemos ser honestos. Podemos equivocarnos y perdonarnos, porque la alternativa es rendirnos. Y yo ya me rendí una vez, Jack, cuando toqué tu puerta lista para morir. No pienso rendirme otra vez». Jack entrelazó sus dedos con los de ella, y por primera vez desde el matrimonio, se miraron de verdad, sin barreras, sin mentiras.
Solo 2 personas rotas intentando pegarse de vuelta. Pero el universo no les dio tregua. Esa misma noche, los lobos atacaron. No el gallinero, no las trampas. Atacaron la cabaña. Jack despertó con el sonido de garras arañando la madera, gruñidos salvajes y el grito aterrado de Lucy. Se levantó de un salto, agarró el rifle y vio a través de la ventana algo que le heló la sangre. 7 lobos, enormes, hambrientos, con los ojos brillando como brasas en la oscuridad. Uno de ellos estaba intentando forzar la puerta, mientras otro arañaba la ventana. Sarah ya tenía a los niños amontonados en la esquina más alejada, sosteniendo un cuchillo de cocina con manos temblorosas. «¡No salgas!», gritó. Pero Jack ya estaba abriendo la puerta. Disparó una vez, 2 veces. Un lobo cayó, otro aulló y retrocedió. Pero los demás no huyeron. Se reagruparon. Y el líder de la manada, un macho gris enorme con una cicatriz en el hocico, se abalanzó directo hacia Jack. El impacto lo tiró al suelo. El rifle salió volando. Jack sintió los colmillos del lobo rozando su garganta, el aliento pútrido del animal en su cara, el peso aplastante sobre su pecho. Luchó con fuerza desesperada, golpeando, empujando, mientras el lobo intentaba morder. Y entonces Sarah apareció, con el hacha de cortar leña. La clavó en el lomo del lobo con un grito salvaje que no parecía humano. El animal aulló de dolor, se retorció, y Sarah volvió a golpear. Y otra vez, y otra, hasta que el lobo cayó muerto a un lado de Jack. Los otros lobos, al ver a su líder caído y a la mujer cubierta de sangre con el hacha en alto, retrocedieron, aullaron, y finalmente huyeron hacia la oscuridad del bosque. Sarah dejó caer el hacha, jadeando, temblando, cubierta de sangre que no era suya. Jack se incorporó, tocándose el cuello donde los colmillos habían rozado la piel. 1 centímetro más y estaría muerto. Se miraron en silencio. Y entonces Jack hizo algo que no había hecho desde que Emma murió. Se echó a reír. Una risa histérica, liberadora, llena de alivio y asombro. «Me salvaste la vida», dijo entre risas y lágrimas. Sarah lo miró como si estuviera loco, y luego también empezó a reír. Risas nerviosas, catárticas, mientras los niños los miraban desde la esquina sin entender qué estaba pasando. Jack se puso de pie, tomó a Sarah de los hombros y la abrazó. Fuerte, como si fuera la primera vez que realmente la veía. «Me salvaste», repitió contra su cabello. Y Sarah, temblando todavía, le devolvió el abrazo. «Somos un equipo», susurró. «Para bien o para mal». Esa noche, después de limpiar la sangre y asegurar la puerta con tablas extra, Jack no durmió en el suelo. Durmió en la cama, junto a Sarah, con el bebé entre ellos y los niños amontonados a los pies. No se tocaron más allá de eso, pero estaban juntos. Y por primera vez, Jack sintió que esa cabaña no era un mausoleo, era un hogar. Los días que siguieron fueron una lucha constante, pero ya no era una lucha solitaria. Jack y Sarah trabajaban lado a lado. Él cazaba, ella curtía las pieles. Él cortaba leña. Ella cocinaba milagros con casi nada. Los niños ayudaban en todo lo que podían. Lucy se volvió experta en tender trampas. Los gemelos aprendieron a reparar las grietas de la cabaña con barro y paja. Y Lily, la pequeña, empezó a llamar papá a Jack. La primera vez que lo hizo, Jack se quedó paralizado. Estaban cenando sopa aguada de huesos cuando Lily levantó su tazón vacío y dijo: «Más, papá». Sarah contuvo la respiración. Los otros niños miraron a Jack esperando su reacción. Y Jack, con un nudo en la garganta, tomó el tazón y le sirvió un poco más de su propia porción. «Aquí tienes, pequeña», dijo con voz ronca. Y Lily le sonrió, esa sonrisa que le derretía el hielo del pecho. A mediados de marzo, cuando el invierno finalmente empezó a ceder, Jack y Sarah tomaron la decisión más difícil de todas. Vendieron lo último que les quedaba de valor, el reloj de oro del difunto esposo de Sarah y el caballo de Jack. Con ese dinero compraron semillas, un poco de harina y pagaron las deudas que Sarah todavía arrastraba. El día que Jack vendió su caballo, Sarah lo encontró sentado afuera de la cabaña.
mirando el horizonte con lágrimas silenciosas. Era lo último que me quedaba de mi vida anterior, dijo sin mirarla. El caballo, el rifle que ya no tengo balas, esta tierra que apenas da para sobrevivir. Sara se sentó a su lado. Pero tienes algo nuevo, dijo con suavidad. Tienes una familia, tienes un futuro, tienes una razón para seguir plantando semillas aunque no sepas si van a crecer. Jack la miró y por primera vez no vio a una extraña, vio a su esposa, a la madre de los niños que ahora también eran suyos, a la mujer que le había salvado la vida no solo esa noche con los lobos, sino cada día desde que tocó su puerta. Cuando llegó la primavera, Jack y Sara plantaron un jardín. No era grande, no era perfecto, pero cada surco que cavaban era una promesa, una apuesta a que el futuro valía la pena. Los niños ayudaron a plantar las semillas, y Lily insistió en regar cada una con agua del pozo, convencida de que así crecerían más rápido. Y una noche, mientras cenaban afuera bajo las primeras estrellas cálidas de abril, Sara le dijo a Jack algo que cambiaría todo. «Estoy embarazada». Jack dejó de masticar. La miró sin parpadear. «¿Qué?». Sara sonrió nerviosa. «Voy a tener un bebé, tuyo». Jack no supo qué decir. No supo cómo sentirse. Pero entonces vio a Lucy sonriendo, a los gemelos dándose codazos emocionados, a Lily aplaudiendo sin entender del todo. Y supo que esto no era reemplazar a Emma o al hijo que nunca nació. Esto era construir algo nuevo sobre las ruinas de lo que fue. Esto era vida, cruda, imperfecta, pero innegablemente viva. El bebé nació en octubre, cuando las hojas de los álamos temblaban doradas bajo el viento frío del otoño. Fue un parto difícil, largo, que duró toda una noche y parte del día siguiente. Jack no se apartó de Sara ni un segundo, sosteniéndole la mano mientras ella empujaba, gritaba, lloraba. Lucy cuidaba a los otros niños afuera, paseándolos por el jardín que ahora daba calabazas y papas, distrayéndolos de los gritos de su madre. Y cuando finalmente el bebé llegó, llorando con fuerza, con los pulmones llenos de vida, Jack lloró también. Lloró por Emma y el hijo que nunca respiró. Lloró por los 3 años que pasó muerto en vida. Lloró por Sara y todo lo que había sufrido. Y lloró de alivio, de gratitud, de algo que no sabía cómo nombrar, pero que se sentía como regresar a casa después de estar perdido en el desierto. Sara, exhausta y empapada en sudor, sostuvo al bebé contra su pecho y miró a Jack con ojos brillantes. «Es un niño», susurró. «Un niño fuerte». Jack se arrodilló junto a la cama y tocó la cabecita diminuta con dedos temblorosos. «¿Cómo lo llamaremos?». Sara sonrió, cansada pero feliz. «Tú decides». Y Jack, sin pensarlo 2 veces, dijo: «Thomas, como mi padre, y Brennan Holloway, porque es de los 2». Los meses que siguieron no fueron fáciles. El invierno regresó con fuerza, pero esta vez estaban preparados. Tenían comida almacenada, tenían leña apilada hasta el techo, tenían pieles de lobo y ciervo secándose en el desván, y sobre todo, tenían algo que el año anterior no existía: esperanza. Jack ya no era el ermitaño amargado de la colina norte. Ahora era un padre que enseñaba a los gemelos a tallar madera, que cargaba a Lily en los hombros mientras revisaba las trampas, que escuchaba a Lucy contarle sus sueños de algún día ser maestra. Y Sara ya no era la viuda avergonzada que mendigaba misericordia. Era una mujer que había sobrevivido lo peor y había salido del otro lado más fuerte, más sabia, más completa. Juntos construyeron algo que ninguno de los dos esperaba: una familia, no perfecta, no como las historias que cuentan los libros, pero real, auténtica, forjada en el fuego del sufrimiento y templada por la voluntad de no rendirse. Y una noche de primavera, un año después de que Sara tocara su puerta, Jack y Sara se sentaron en el porche de la cabaña viendo a los niños jugar en el jardín. Thomas dormía en brazos de Sara, envuelto en la manta que Emma había tejido años atrás. Jack tomó la mano de Sara sin decir nada, y ella entrelazó sus dedos con los de él. No necesitaban palabras. Habían dicho todo lo que importaba con sus acciones.
Con cada comida compartida, con cada noche sobrevivida, con cada decisión difícil tomada juntos. Y mientras el sol se ponía detrás de las montañas, tiñendo el cielo de naranja y púrpura, Jack pensó en Emma. Pensó en la promesa que le había hecho de seguir viviendo. Y supo, con certeza absoluta, que lo había logrado. No porque hubiera olvidado, no porque el dolor se hubiera ido, sino porque había aprendido que vivir no significa dejar ir el pasado, sino llevarlo contigo mientras construyes el futuro. Y ese futuro, ruidoso y caótico y lleno de niños que corrían descalzos sobre la tierra que él y Sara habían trabajado juntos, era más hermoso de lo que nunca imaginó posible. Dicen que la frontera no perdona, que te quiebra o te endurece, pero nunca te deja igual. Y tienen razón. Jack Holloway y Sarah Brennan fueron quebrados por la vida, molidos hasta convertirse en polvo. Pero de ese polvo creció algo nuevo, algo que ni el invierno más brutal ni el pueblo más cruel pudieron destruir. Porque cuando dos personas rotas deciden pegarse juntas, no se vuelven perfectas, se vuelven inquebrantables. Y esa cabaña en la colina norte de Montana, que una vez fue un mausoleo, se llenó de risas, de llantos, de vida desbordante que se negaba a morir. Esa es la verdad de la supervivencia. No se trata de ser el más fuerte. Se trata de abrir la puerta cuando todo te grita que la cierres. Y si esta historia te tocó el corazón, si te hizo recordar tus propias batallas, tus propias puertas cerradas, entonces ya sabes lo que tienes que hacer. Levántate, abre esa puerta, deja entrar la vida, aunque venga con hambre, con frío, con miedo, porque del otro lado de esa puerta no está la salvación perfecta, está la oportunidad de volver a ser humano, de volver a sentir, de volver a creer que mañana puede ser mejor que hoy. Y eso, amigo mío, eso vale más que todo el oro del mundo.